Hola, el día de hoy vamos a hablar de tipos de implante de mentón. Quédate. Bienvenido de nuevo a mi canal. Soy el Dr. Carlos Rosales, otorrinolaringólogo especialista en cirugía plástica facial, y en este canal hablamos de rinoplastía, mentoplastía y otras cirugías para mejorar el aspecto de nuestra cara. Entonces, si te interesa este contenido, considera suscribirte. El día de hoy vamos a hablar de los tipos de implante de mentón. Para manera de introducción, los implantes están formados de silicón. En el pasado se sacaban de unas barras de silicón y todavía hay cirujanos que prefieren esta técnica, pero en lo personal yo prefiero los implantes que ya están preformados. Entonces vamos a hablar de los distintos tipos y tamaños de implantes preformados. Se los voy a estar mostrando de este lado. Tenemos tres principales tipos, que es el de botón, el anatómico y el flat back. Empezando por el implante de botón. Este es un implante que es pequeño y en su distancia de lado a lado, y va más o menos colocado de esta manera aquí en medio de la barbilla. Recuerden que se puede poner por debajo o por arriba también, por la boca o por el cuello. Entonces este implante nos da prácticamente solo un poco de proyección y definición en el centro de la barbilla. Bien, tiene pros y contras. Este se puede utilizar muy bien en una paciente que tiene ya una buena estructura mandibular en sí. Pero, ¿cuál es el contra? Si se lateraliza un poquito, entonces se hace bastante evidente desde todas las dimensiones que el mentón está chueco. Y además, si tenemos una mala proyección, una mala definición de nuestra mandíbula, nada más se nos va a ver una pequeña piochita. Entonces este mentón yo prácticamente no lo uso, no lo recomiendo mucho, salvo que la paciente tenga ya una buena estructura mandibular y solo quiera un pequeño plus. El que yo prefiero es el anatómico, que es este de acá. El anatómico es más largo, como pueden ver, empieza de poco a poquito y se va haciendo más grande. Y más o menos va de esta manera, así, ¿verdad? Se va haciendo más grandecito conforme llega al centro. Esto nos da mayor proyección, pero también nos da mayor definición y mayor longitud del borde mandibular. Entonces, este es mi implante preferido. Su riesgo de lateralización es muy bajo porque estas partes laterales se ponen dentro de unos bolsillos debajo del periósteo. Entonces, este es mi implante preferido. Si, por ejemplo, la paciente tiene un mentón muy pequeño, le pondríamos el extra grande, pero si de por sí ya tiene una buena estructura, le pondríamos tal vez uno pequeño o mediano, dependiendo cada caso. Y por último, tenemos el implante de flat back, que es este de acá. El implante flat back se parece bastante al anatómico, pero la diferencia que tiene es que es más cuadrado, tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante. Y esto nos da una mandíbula, un mentón más masculino. Por ejemplo, este iría más o menos así. Entonces, nos da una mandíbula más cuadrada y nos da una mandíbula más masculina, por ejemplo, sí. Y ya, este es el que yo prefiero poner en varones. Tenemos distintos tamaños. Este tamaño extra grande sería para alguien prácticamente con una mandíbula deficiente, y tenemos tamaños pequeños y medianos que hemos usado en pacientes con distintos tamaños de su mandíbula. Entonces, estos fueron los principales tamaños de implantes de mentón. Existen muchos tipos. Les voy a compartir en la descripción un link de donde yo importo los mentones, y ahí pueden ver otros tipos de mentones personalizados. Si les gustó el video, por favor denle like. Si quieren ver casos de mentoplastía, sigan mis redes sociales y busquen mi página web para que puedan ver algunos resultados reales. Saludos.